Bueno, vamos a estudiar ahora lo que sería la circulación sanguínea fetal. Hay que comprender que la hematosis se hace en la placenta, que tendría que estar acá. Entonces, justamente de la placenta vamos a tener dos arterias y una vena. Y acá hay una diferencia pequeña con lo que sucede normalmente. Vamos a obtener sangre oxigenada de las venas umbilicales y vamos a justamente llevar sangre carbooxigenada o con dióxido de carbono o CO2, como queramos decirle, digamos, justamente por las arterias. Y acá hay que comprender un concepto. No siempre una arteria lleva oxígeno y no siempre una vena lleva dióxido de carbono. Hay que comprender que el término vena significa un vaso que está en dirección hacia el corazón. Por ejemplo, en este caso, como justamente en la placenta gana oxígeno, va a ir la vena hacia el corazón. Y cuando salen del corazón, ya después de haber hecho toda su circulación, va a tener dióxido de carbono, por lo cual justamente va a ser una circulación desde el corazón hacia la placenta, que va a ser una arteria. Solamente que en estos casos, que son como excepciones, va a llevar dióxido de carbono. Pero es como, por ejemplo, la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es una arteria y lleva sangre carbooxigenada. Así que bueno, para comenzar vamos a entender la vena umbilical. Justamente vamos a tener esta que es la más grande, que es una sola, que justamente es la vena umbilical izquierda, porque la vena umbilical derecha se degeneró en la cuarta semana, de algunas bibliografías dicen quinta semana, pero en realidad es cuarta semana, ya que en la quinta semana solo tenemos la vena umbilical izquierda. Bueno, esta vena umbilical izquierda justamente va, digamos, ir en dirección hacia el corazón, como yo decía, y a haber una etapa que acá no está graficada quizás, que así que la voy a agregar más o menos, va a tener que pasar justamente por el hígado. Y va a tener dos formas de pasar a través del hígado. Va a tener que pasar, digamos, o llegar, digamos, a la vena cava inferior. Va a tener que pasar por el hígado a través de los sinusoides hepáticos, que son, digamos, capilares con muchas aberturas, por eso sinusoides, los que cursaron histología saben lo que es un sinusoide, y justamente entremezclándose con sangre de lo que sería, digamos, miembro inferior, justamente porque está relacionada con la vena cava inferior, también justamente con lo que sería, por ejemplo, el sistema digestivo, principalmente el sistema digestivo, ya que obviamente es sinusoides hepáticos, relación con digestivo. Y después este conducto que yo marcaba acá, que estaba como separado, que no pasaba por el hígado, supongamos que es esto, es el conducto venoso de Arancio, o conducto venoso, que lo que hace es esquivar justamente estos sinusoides hepáticos, haciendo que justamente la sangre llegue con más cantidad de oxígeno. Porque, ¿qué pasó? Acá hubo una mezcla con sangre carbooxigenada, justamente con sangre carbooxigenada, que pasó justamente por el tracto digestivo. Y llegan y se unen acá en lo que sería la vena cava inferior. Las dos justamente corrientes van a drenar en esta vena cava inferior. Esta vena cava inferior también trae sangre justamente de los miembros inferiores, por lo cual hay otro sitio de mezcla. Y bueno, toda esta sangre va a continuar justamente llegando a lo que sería la aurícula izquierda, que sería esta cavidad, donde se va a estar mezclando con la sangre justamente de lo que viene de la vena cava superior. Entonces, a ver, otro sitio de mezcla con justamente lo que sería miembro superior, que viene justamente esta vena cava superior. Y acá van a pasar dos cosas, así que voy a borrar esto y quiero que lo comprendan porque es bastante complejo a veces entender esto. Pueden haber dos tipos de circulaciones acá. A ver, una circulación que va a atravesar, digamos, de aurícula a aurícula, o la circulación lo más normal en un adulto, que sería pasar de la aurícula derecha a lo que sería el ventrículo derecho. El problema que hay que comprender acá es que en la circulación fetal, ¿dónde se hace la hematosis? Es decir, justamente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. ¿Se hace en el pulmón como en un adulto? No, porque justamente este feto o este embrión se encuentra dentro del vientre materno o dentro del útero materno realmente, por lo cual no está respirando aire, justamente hay líquido amniótico alrededor de él y eso no tiene justamente las necesidades nutricionales que él requiere, por lo cual justamente obtiene estos nutrientes de la placenta. Y entonces, vamos a decirlo de una forma sencilla para que no se olviden, estos pulmones están, la circulación pulmonar está cerrada, no sirve, está inútil. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, va a decir, yo no voy a estar funcionando, entonces va a haber menor cantidad justamente en la circulación, digamos, en esta circulación que yo marqué así,
hay menos cantidad de sangre. Pasa, pero muy poquita. Quedémonos con el concepto que va a pasar un 10-20% de la sangre nada más. De lo que sería normal, que tiene que pasar el 100%, solo pasa un 10-20%. Entonces, como llego, bueno, pasa solamente un 10-20% a través de justamente esta aurícula derecha por la válvula tricúspide hacia lo que sería el ventrículo derecho, pero un 80% va a pasar a través de esta aurícula derecha hacia lo que sería la aurícula izquierda. Y sí, esto es algo hiper loco quizás para los que no cursaron embriología todavía o están comenzando, ya que en un adulto esto es impensable, porque hay una división entre aurículas. Bueno, pero acá cuando se formó el corazón, que después lo vamos a ver en tabicamiento interauricular, vamos a ver que va a quedar un agujerito, como se ve acá, de hecho, en esta imagen, que es esto que está marcado como foramen oval o agujero oval o ventana oval, que permite una comunicación entre aurículas. En realidad es solamente de aurícula derecha hacia aurícula izquierda, por lo cual va a hacer que, bueno, justamente la sangre oxigenada pase acá, y acá justamente, digamos, va a continuar hacia, digamos, de esta aurícula izquierda, va a pasar a lo que sería el ventrículo izquierdo, y salir por la aorta, y hacer la circulación sistémica, dando justamente, por ejemplo, lo que sería la sangre justamente para el encéfalo, miembros superiores. Y acá quiero que comprendan algo. Yo digo, se hizo la aorta, justamente con toda esta circulación que yo fui mencionando, y salieron las ramas para lo que sería la irrigación cerebral o encefálica y la irrigación para miembros superiores. Y después de esto, solo después, vamos a recibir otro vaso sanguíneo a la aorta, que sería el ductus arterioso o conducto arterioso debotal, porque el anterior era el conducto venoso de Arancio, ese es el conducto arterioso debotal o conducto arterioso. Pero ¿de dónde sale este? Bueno, nosotros habíamos mencionado que una sangre, muy poca cantidad de sangre llegaba a lo que era el ventrículo derecho, que era acá, digamos, muy poca sangre. ¿Y qué pasaba con esa sangre? Bueno, obviamente tenía que salir de algún lado del ventrículo porque no puede quedarse ahí eternamente, por lo cual va a salir por su vaso que tiene. ¿Cuál vaso tiene? La arteria pulmonar. El tema es que esta arteria pulmonar tendría que ir al pulmón, pero el pulmón se encuentra justamente, digamos, muy contraído, muy justamente cerrada esta circulación porque no está haciendo la hematosis por ahí. Así que lo que va a hacer es cuando llega, digamos, a esta arteria pulmonar, va a desviarse y va a justamente comunicarse gracias al conducto arterioso hacia la aorta. ¿Qué significa? Nosotros teníamos esta es la pulmonar y esta es la aorta. Son circulaciones separadas, pero el conducto arterioso de Botal va a hacer que se me comunique la, la arteria pulmonar con la aorta, llevándole sangre justamente a esta, haciendo que, bueno, reciba sangre, la aorta va a recibir sangre de la arteria pulmonar. Pero yo dije que quiero que aclaren o que comprendan que esto sucede recién después de las ramas que eran para miembro superior o sea, y para el encéfalo. ¿Por qué? Porque estos lugares son muy sensibles a la falta de oxígeno o al oxígeno justamente, digamos, con las concentraciones que tienen. ¿Qué significa todo esto? Que si tuviese concentraciones más bajas de oxígeno, podría haber hipoxia, es decir, falta de nutrientes en estos tejidos y que se mueran, y justamente generando muerte fetal. Por lo cual necesitamos que estén bien nutridos, al menos encéfalo y miembro superior. Por ejemplo, lo que sería abdomen o miembros inferiores resisten mucho mejor el hecho de tener sangre más carboxigenada o sangre con menos oxígeno, en todo caso, que sería lo mismo. Por lo cual, digamos, ya llegan con más cantidades de mezclas. Y estas mezclas, como yo mencioné, son siempre con sangre carboxigenada. Es decir, vamos a hacer una mini declaración. Yo tenía acá sangre, vamos a hacerlo con rojo, sangre, digamos que circulaba por acá, muy oxigenada, perdón, muy oxigenada. Y de a poco se fue mezclando. Acá ya hubo una primera mezcla, que era por la vena cava inferior y además por lo que eran los sinusoides hepáticos que acá no están dibujados. Después la segunda mezcla es acá, justamente, digamos, en la aurícula derecha mediante la vena cava superior. Por lo cual se volvió un poquito menos, digamos, oxigenada la sangre. Si tenía, vamos a decir, 100%, que en realidad nunca tiene 100%, pues supongamos que sí, después va a quedar con 90, después con 80, después con 70, porque va perdiendo esas concentraciones de oxígeno de a poco. Entonces, después pierde acá, después pierde justamente
digamos, bueno, hace toda la circulación y vuelve a perder un poquito cuando se vuelve a unir el conducto arterioso de Bottal, por lo cual tiene varios sitios de mezcla. Aparte de esto, vamos a estar diciendo que todo esto tiene shunts. Además de tener justamente estos sitios de mezcla, que hay que sabérselos bien, tenemos shunts. Los shunts son justamente saltos de lo que es la circulación pulmonar a la circulación sistémica. ¿Y qué shunts tenemos? Tenemos lo que es el conducto venoso arancio, que yo dije que estaba acá, digamos que esquivaba justamente los sinusoides hepáticos. Tenemos lo que sería, digamos, el foramen oval, y tenemos el conducto arterioso de Bottal, además del conducto venoso arancio. Son estas tres estructuras, los shunts, que no se encuentran en vida adulta y la función que tiene es saltar de la circulación pulmonar a la sistémica, es decir, justamente a la circulación que va a irrigar a los tejidos, ya que justamente la circulación pulmonar se encuentra cerrada, ya que no se hace la hematosis. Así que quiero que comprendan ese tipo de procesos porque son bastante importantes. Acá quiero que ya que estamos, comprendan un par de cositas más que después vamos a ver en otros videos, como en el video anterior que vimos, justamente cómo era la circulación de un adulto. Acá tenemos lo que es el tabique aurículo ventricular, que me está dividiendo lo que es la aurícula de lo que es el ventrículo. Es el primero que se da justamente, digamos, ya dividiendo una aurícula primitiva, que era una sola cavidad, de un ventrículo primitivo. Y después se dan dos tabiques más. Un tabique interauricular, que va a tener una característica que me va a dejar permeable esta conexión, es decir, justamente mediante el foramen oval, y un tabique interventricular. Hay otro tabique más, que en realidad es el tronco conal, que me va a dividir lo que es la aorta de la arteria pulmonar, pero bueno, eso ya muchas veces se lo toma en conjunto junto al tabique interventricular. Pero bueno, estos son conceptos básicos. Quiero que sepan nada más como cosas importantes que lo que sería el conducto venoso arancio, el conducto arterioso de Bottal y el foramen oval no se van a encontrar en un adulto en condiciones normales.